Mi hijo me expulsó del tren en plena tormenta. 2 semanas después, firmé la venta de mi viñedo por 6,1 millones. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia sangre me vería como un estorbo. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Emilia Rodríguez. Tengo 64 años. Y durante más de 30 años fui madre soltera en las tierras de Jerez de la Frontera. Crié a mis 2 hijos, Tomás y Raúl, con las manos partidas de tanto trabajar la tierra, con la espalda doblada bajo el sol andaluz y con el corazón roto de tantos sacrificios silenciosos. Mi viñedo de 8 hectáreas era todo lo que tenía para darles. Tradición, historia y el sudor de 3 generaciones de Rodríguez que habían amado esa tierra más que a sus propias vidas. Cada mañana, a las 5:30, me despertaba con el sonido de mi viejo despertador de latón, el mismo que usaba mi padre. Me preparaba un café aguado en la cocina de azulejos desportillados y salía al patio con mis botas de goma desgastadas. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda, y yo revisaba cada cepa como si fuera un hijo enfermo. Mis manos, arrugadas y manchadas de tierra, conocían cada hoja, cada rama, cada racimo que prometía una buena cosecha. Pero mis hijos veían otra cosa cuando me miraban. Veían a una mujer anticuada, aferrada a métodos que ellos consideraban obsoletos, una piedra en el zapato de sus ambiciones modernas. Tomás, mi hijo mayor de 35 años, trabajaba en una constructora de Sevilla y siempre llegaba a casa con trajes arrugados y esa mirada impaciente de quien tiene prisa por cambiar todo lo que toca. Raúl, de 32, vendía seguros en Cádiz y solo aparecía cuando necesitaba dinero o cuando su esposa, Carmen, lo mandaba a ver cómo estaba la vieja. La mañana que cambió mi vida para siempre comenzó como todas, con el teléfono sonando a las 7 de la mañana. Era Tomás, y su voz tenía ese tono autoritario que había adoptado desde que empezó a ganar dinero. «Mamá, tenemos que hablar en serio sobre el viñedo». Yo estaba de pie en la cocina, sosteniendo mi taza de café con las 2 manos para que no temblaran. Por la ventana podía ver las hileras de vides que mi padre había plantado en 1968, cuando yo era apenas una niña que corría descalza entre los surcos. «¿Ah, qué pasa, hijo?» «Lo que pasa es que no puedes seguir con tus métodos de la época de Franco. El mundo ha cambiado, mamá. Hay que modernizar todo esto, o vamos a quebrar». Suspiré, conteniendo esa rabia que había aprendido a tragar durante décadas. «Tomás, esto no es solo un negocio. Es tradición. Tu abuelo y yo hemos cuidado estas tierras con amor, con respeto». Me interrumpió con una risa seca que me helió la sangre. ¿Amor? ¿Respeto? Mamá, tú no tienes ni idea de lo que son los negocios en el siglo XXI. Eres una vieja que estorba el progreso. Si no fuera por ti y tus sentimentalismos, ya seríamos ricos hace años. La taza se me resbaló de las manos y se hizo pedazos contra las baldosas rojas del suelo. El café se extendió como una mancha oscura, mezclándose con las lágrimas que empezaron a correr por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. «Estorba». «Sí, mamá, estorbas. Y mucho. Por eso mañana te vas a subir al tren conmigo. Tengo una cita con un inversor que sí sabe lo que hace. Gente seria que puede sacar adelante esto que tú has dejado morir de pena». No me dijo mamá, con cariño. Me lo escupió como si fuera una mala palabra. Esa noche no pegué ojo. Me quedé sentada en la mecedora de mimbre del patio, la misma donde amamanté a mis hijos cuando eran bebés, donde les leí cuentos cuando tenían pesadillas, donde los consolé cuando se cayeron de sus bicicletas. La luna llena iluminaba las vides, y yo podía oír el susurro del viento entre las hojas, como si la tierra me estuviera hablando, consolándome, recordándome quién era yo antes de convertirme en la vieja que estorba. Mis manos temblaban mientras sostenía el retrato enmarcado de mi padre. En la foto, él tenía las manos llenas de tierra y una sonrisa orgullosa. Sus ojos brillaban con esa satisfacción que solo conocen quienes han construido algo con sus propias manos, quienes han visto crecer lo que sembraron con amor y paciencia. «Papá, ¿qué hice mal?
Le susurré a la fotografía. Solo quería que tuvieran algo digno, algo suyo. Pero parece que, en el intento, los crié sin alma. El viento movió las cortinas de la sala, y por un momento sentí como si mi padre me estuviera respondiendo. Como si me dijera que el amor nunca es un error, aunque duela. Como si me recordara que yo había dado todo lo que tenía, y que eso no era poco. Al amanecer, preparé mi maleta con manos temblorosas. Metí mi bufanda favorita, la que me tejió mi madre antes de morir, con hilos de lana que había comprado en el mercado de Jerez, una carpeta con todos los papeles del viñedo que pensé que Tomás respetaría, y una foto de mis padres el día que compraron estas tierras. También guardé un frasquito con tierra del viñedo, sin saber muy bien por qué. Quizás porque intuía que era la última vez que estaría en mi hogar. Durante el trayecto en tren hacia Sevilla, mientras Tomás hablaba por teléfono como si yo no existiera, mi mente viajó 30 años atrás, a todas las veces que había sacrificado mis propios sueños por los suyos. Recordé cuando Tomás tenía 8 años y se rompió el brazo cayéndose del olivo grande del patio. Yo vendí mi collar de perlas, el único regalo valioso que me había dado mi madre, para pagar la clínica privada porque en el Seguro Social había una lista de espera de 3 meses. «Es por mi niño», le dije al joyero del pueblo, que me miró con lástima mientras pesaba las perlas en su balanza vieja. El dinero que recibí apenas alcanzó, pero Tomás quedó como nuevo, sin ni siquiera una cicatriz que le recordara mi sacrificio. Cuando cumplió 18, quería estudiar en una universidad privada de Madrid. «Mamá, todos mis amigos van a universidades importantes. No puedo quedarme aquí como un paleto», me había dicho con esa arrogancia adolescente que me partía el corazón. Yo hipotequé 2 hectáreas del viñedo, las mejores, las que daban la uva más dulce, para pagarle 5 años de carrera, residencia, y todos los caprichos de un chico de ciudad que se avergonzaba de su madre campesina. Durante esos años, yo comía lentejas 4 días a la semana, y remendaba mi ropa hasta que quedaba más remiendo que tela original. Pero cuando Tomás llamaba pidiendo dinero para libros, para un ordenador nuevo, o para salir con sus compañeros de clase importantes, yo siempre encontraba la manera de mandárselo. Trabajaba desde el amanecer hasta que mis manos sangraban. Vendía aceitunas en el mercado dominical de Jerez. Incluso limpié casas de madrugada para llegar con dinero extra a fin de mes. «Es una inversión en su futuro», me decía a mí misma mientras contaba las monedas sobre la mesa de la cocina, calculando si me alcanzaría para sus gastos y los míos. Su futuro siempre era más importante que mi presente. Con Raúl fue igual. Cuando se casó con Carmen, necesitaron dinero para el piso de Cádiz. «Mamá, no podemos vivir de alquiler toda la vida. Carmen se merece algo propio, algo digno», me explicó con esos ojos que había heredado de su padre. Mi difunto marido Antonio, que murió cuando los niños eran pequeños y me dejó sola con todo. Vendí la parcela de olivos centenarios, esos que daban el mejor aceite de toda la comarca, para darles la entrada de su pisito de 3 habitaciones con vistas al mar. Carmen nunca me dio las gracias. Nunca me invitó a conocer la casa que yo había pagado. Solo recibí una foto por WhatsApp con el mensaje: «Ya estamos instalados. Gracias, Emilia». Ni siquiera suegra. Solo Emilia. Cuando nació su primer hijo, mi nieto Alejandro, pensé que por fin tendría una familia que me valorara. Me ilusioné imaginando tardes de merienda, cuentos antes de dormir, ser la abuela que llevara dulces escondidos en el bolso. Pero Carmen tenía otras ideas. «Emilia, el niño necesita estabilidad, rutinas. Mejor si las visitas las organizamos nosotros», me dijo la primera vez que aparecí sin avisar con una tarta de almendra que había hecho desde las 4 de la madrugada. «¿Entiendes, verdad? Es por el bien del pequeño». El bien del pequeño nunca incluía tiempo conmigo. Solo mi dinero para sus colegios privados, sus actividades extraescolares, sus vacaciones en la playa que yo pagaba pero donde nunca me invitaban. Cuando Alejandro cumplió 5 años, le mandé un regalo precioso. Un caballo de madera tallado a mano por un artesano de Ronda, el mismo tipo de juguete con el que habían jugado sus padre y su tío cuando eran pequeños. Carmen me llamó molesta. «Emilia, el niño ya tiene demasiados juguetes. Mejor si la próxima vez me das el dinero y yo compro algo más apropiado».
Apropiado significaba caro y sin alma. El año pasado, cuando cumplí 63 años, decidí hacer una cena especial. Compré langostinos frescos del puerto de Santa María. Preparé mi gazpacho famoso, horneé un cordero con hierbas del campo y puse la mesa con el mantel bordado que había sido de mi abuela. Llamé a mis hijos 3 días antes para invitarlos. Tomás me dijo: «Mamá, tengo pádel con los clientes. Es importante para el negocio. Ya celebraremos otro día». Raúl fue más creativo. «Carmen tiene migraña y el niño está con fiebre. No podemos movernos de casa. Pero felicidades, ¿eh?». Cené sola, mirando los 3 platos vacíos que había puesto con esperanza. El cordero se enfrió, el gazpacho perdió su frescura, y yo me comí una lágrima con cada bocado. A medianoche, cuando ya había recogido todo y fregado los platos que nadie había usado, recibí un mensaje de WhatsApp de Tomás. «Feliz cumple, mamá. Que tengas un buen año». Ni una llamada, solo un mensaje automatizado que probablemente le recordó el teléfono. Pero lo que más me dolió fue el diciembre pasado, cuando me desmayé en medio del viñedo. Había estado podando desde las 7 de la mañana bajo un sol que no respetaba la edad, y de repente todo se puso negro. Me desperté en el suelo, con la cara llena de tierra y el cuerpo temblando. Logré arrastrarme hasta casa y llamar a Raúl con manos temblorosas. «Hijo, me he desmayado. Creo que necesito ir al médico». «Ay, mamá, ¿qué has hecho ahora?». «Mira, no puedo ir. Estoy en una comida de trabajo muy importante. Pero le digo a Carmen que vaya a verte, ¿vale?». Carmen llegó 3 horas después, con cara de fastidio y consultando el reloj cada 5 minutos. «Emilia, seguramente es el calor. Tómate un ibuprofeno y descansa. No es para tanto». No era el calor. Era la presión alta que llevaba meses ignorando porque no tenía dinero para médicos privados, y en el centro de salud tardaban 2 meses en darte cita. Pero Carmen tenía prisa por volver a su vida importante, así que me quedé sola con mi mareo y mi miedo. Durante todos estos años, yo había creído que estaba construyendo una familia unida, que mis sacrificios eran semillas de amor que florecerían cuando mis hijos maduraran. Pensaba que si les daba todo lo que yo no había tenido, si les facilitaba todos los caminos que a mí se me habían cerrado, ellos me querrían y me valorarían cuando fuera mayor. Pero ahora, sentada en este tren, mientras Tomás seguía hablando por teléfono como si yo fuera parte del equipaje, empecé a entender algo terrible. Había criado 2 hombres que veían mi amor como algo gratuito, mi dinero como algo que les pertenecía por derecho, y mi presencia como algo molesto que había que tolerar. «Sí, la vieja viene conmigo», le decía al teléfono. «No te preocupes, ya sabremos cómo manejarla». ¿La vieja? ¿Manejarla? Por primera vez en 30 años, me preguntó si no habría cometido el error más grande de mi vida: amar sin límites a quienes no sabían valorar ni el amor ni los límites. El tren avanzaba por la campiña sevillana, mientras yo observaba por la ventana los campos de girasoles que se extendían hasta el horizonte. Había algo hipnótico en el movimiento, en el sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles. Pero mi tranquilidad se rompió cuando escuché a Tomás hablando en voz baja por teléfono, creyendo que yo no podía oírlo. «Escúchame bien, Arturo. La mujer está muy apegada a las tradiciones, pero es pura ignorancia. No sabe nada de rentabilidad, de mercados internacionales, de nada que sirva en el mundo real». Mi estómago se encogió. «¿Arturo? ¿Quién era Arturo?». «Sí, es mi madre», continuó, y noté cómo bajó aún más la voz. «Pero entiende que lleva toda la vida jugando a ser viticultora sin tener ni idea. Es una campesina con suerte, nada más. Las tierras valen una fortuna, pero ella las está desperdiciando con esas técnicas de hace 50 años». Cada palabra era como una bofetada. Me aferré al bolso que tenía en mi regazo, donde llevaba todas las escrituras, todos los documentos que demostraban que esas tierras eran mías, ganadas con el sudor de 3 generaciones de Rodríguez. «Tranquilo, que ya hemos hablado con el notario. Está todo preparado. Solo necesitamos que firme donde le digamos. Y créeme, lo va a hacer. Sabe que no tiene más opción». «¿Firmar qué? ¿De qué hablaba mi hijo?». «Perfecto. Sí,
El adelanto está confirmado. 200.000 euros, ¿cómo quedamos? En cuanto tengamos su firma, el resto del dinero se transfiere directamente a nuestras cuentas. Me quedé sin aire. Literalmente sentí como si alguien me hubiera puesto una bolsa de plástico sobre la cabeza. ¿Nuestras cuentas? ¿Qué adelanto? ¿De qué dinero hablaba? No, no te preocupes por ella. Es una mujer mayor, confía en sus hijos, nunca va a sospechar nada. Y aunque sospechara, ¿qué va a hacer? ¿Contratar un abogado? No tiene dinero para eso. Se lo hemos sacado todo estos años. Se lo hemos sacado todo. Esas 5 palabras me atravesaron como cuchillos. Entendí, en ese momento horrible y cristalino, que cada vez que me habían pedido dinero, cada emergencia, cada inversión, cada regalo para el nieto, había sido parte de un plan para dejarme sin recursos, sin opciones, sin escape. Exacto, sin ahorros, sin propiedades que pueda vender, sin nada. Solo le queda el viñedo, y eso es exactamente lo que necesitamos. El teléfono se cayó, y Tomás se giró hacia mí con una sonrisa que ya no pude ver como la sonrisa de mi hijo. Era la sonrisa de un desconocido, de alguien que había estado planeando mi destrucción durante años, mientras yo le cocinaba su plato favorito los domingos y le planchaba las camisas cuando venía de visita. ¿Estás bien, mamá? Te veo pálida. Estoy bien, mentí, aunque sentía que el mundo se desmoronaba debajo de mis pies. Perfecto. Porque ya casi llegamos, y necesito que te comportes como es debido cuando estemos con Arturo. Él es un inversor muy serio, con mucho dinero, y no puede ver que dudas o que te opones. ¿Me entiendes? Asentí porque no podía hablar. La garganta se me había cerrado como si tuviera algo atorado. Cuando llegamos a la estación, un hombre elegante de unos 50 años nos esperaba con un cartel que decía Rodríguez. Era alto, bien vestido, con un reloj caro que brillaba bajo las luces del andén. Este debía ser Arturo. Señora Rodríguez, me dijo con una sonrisa comercial. Es un placer conocerla. Su hijo me ha hablado mucho de usted, seguramente, pero no sabía qué exactamente le había contado Tomás, aunque empezaba a imaginármelo. Nos subimos a su coche, un BMW negro que olía a cuero nuevo y ambientador caro. Durante el trayecto, Arturo me explicó su propuesta de inversión, con un lenguaje lleno de términos técnicos que claramente esperaba que yo no entendiera. Verá, doña Emilia, el mercado del vino artesanal está en plena expansión internacional. Tenemos contactos en Estados Unidos, en Japón, en Alemania. Pero para competir en esos mercados, necesitamos modernizar completamente la producción. ¿Qué tipo de modernización? Pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Bueno, primero habría que arrancar todas las cepas viejas. Son muy pintorescas, pero producen muy poco. Las sustituiríamos por variedades híbridas de alto rendimiento. Mi corazón se paró. Las cepas viejas eran las que había plantado mi padre. Algunas tenían más de 60 años, raíces profundas que habían sobrevivido sequías, heladas, plagas. Eran la historia de mi familia convertida en madera y hojas. Después, instalaríamos sistemas de riego automatizado, tanques de acero inoxidable, maquinaria alemana de última generación. Convertiríamos su pequeña bodega familiar en una industria eficiente. ¿Y yo qué papel tendría en todo esto? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Tomás y Arturo intercambiaron una mirada que no se molestaron en disimular. Bueno, doña Emilia, usted sería, digamos, la presidenta honoraria. Su nombre aparecería en las etiquetas, por supuesto. Viñedos Emilia Rodríguez, tradición familiar desde 1968. Suena muy bien para el marketing. Marketing. Mi vida convertida en marketing. Pero la gestión diaria, las decisiones técnicas, las negociaciones comerciales, eso lo manejaríamos nosotros. Gente con experiencia en mercados internacionales. ¿Y económicamente? Oh, usted no tendría que preocuparse por nada. Le pagaríamos una renta mensual fija. 1.200 euros. Para una mujer de su edad, viviendo sola, es más que suficiente. 1.200 euros. Por tierras que valían millones. Por una vida entera de trabajo. Por el legado de 3 generaciones. Cuando llegamos al despacho del notario,
Me senté en una silla de piel marrón frente a un escritorio lleno de documentos. El notario, un hombre calvo con gafas gruesas, me explicó los papeles con voz monótona, como si estuviera leyendo la lista de la compra. En resumen, señora Rodríguez, usted mantiene la propiedad nominal de las tierras, pero cede todos los derechos de explotación, comercialización y gestión a la sociedad que formarán su hijo Tomás y el señor Arturo Mendoza. ¿Por cuánto tiempo? 99 años renovables. 99 años. Básicamente, para siempre. Y en caso de su fallecimiento, estos derechos se transfieren automáticamente a los herederos de la sociedad, no a sus herederos familiares. Me quedé mirando los documentos, páginas y páginas de letra pequeña que básicamente decían: Emilia Rodríguez renuncia a todo lo que ha sido su vida, a cambio de 1.200 euros mensuales y el honor de ver su nombre en una etiqueta bonita. ¿Necesita tiempo para pensarlo?, me preguntó el notario. No, dijo Tomás antes de que yo pudiera responder. Mi madre ya lo hemos hablado todo. Está preparada para firmar. Levanté la vista y miré a mi hijo. Sus ojos estaban fríos, calculadores. No había ni una pizca del niño que solía correr entre las vides persiguiendo mariposas, del adolescente que me traía flores silvestres cuando volvía del instituto, del joven que me abrazaba y me decía, «Gracias, mamá», cuando le mandaba dinero para sus estudios. Este hombre que tenía delante era un extraño que había salido de mi vientre, que había mamado de mis pechos, que había dormido en mi cama cuando tenía pesadillas, pero que ahora me miraba como si fuera un obstáculo que había que eliminar. Tomé el bolígrafo con manos temblorosas. Lo sostuve sobre el papel durante unos segundos que parecieron horas, y entonces algo dentro de mí se rompió. No mi corazón, porque eso ya estaba roto desde hacía rato. Se rompió algo más profundo, más estructural. Se rompió la cadena invisible que me había mantenido atada a la idea de que tenía que sacrificarme por mis hijos, aunque ellos me despreciaran. Dejé caer el bolígrafo sobre la mesa. No voy a firmar. El silencio en el despacho del notario fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared. Todos me miraban como si hubiera dicho algo incomprensible, como si las palabras «no voy a firmar» fueran un idioma extranjero que necesitaran tiempo para traducir. Tomás fue el primero en reaccionar. Su cara se puso roja, y esa vena que le saltaba en la frente cuando era niño y hacía berrinches comenzó a hincharse. «¿Cómo que no vas a firmar? Mamá, ¿te has vuelto loca?». Me puse de pie lentamente, agarrando mi bolso contra el pecho como si fuera un escudo. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió más firme de lo que esperaba. «No estoy loca, Tomás. Por primera vez en años, estoy completamente cuerda». Arturo carraspeó incómodo y miró su reloj caro. «Señora Rodríguez, quizás necesita un momento para reflexionar. Es normal sentir cierta emotividad ante cambios importantes». ¿Emotividad? La palabra me salió como un escupitajo. ¿Llama emotividad al hecho de que no quiera regalar el trabajo de mi vida por 1.200 euros? Tomás se acercó a mí con esa manera suya de moverse cuando quería intimidar, la misma que usaba de adolescente cuando no conseguía lo que quería. «Mamá, no seas ridícula. 1.200 euros es más dinero del que has visto junto en tu vida, y no tienes que hacer nada, solo cobrar y callarte». «Cobrar y callarme», repetí, degustando la amargura de esas palabras, como una pensionista que estorba. Exactamente, porque eso es lo que eres. Una vieja que no sabe nada del mundo moderno y que está arruinando oportunidades que no volverán a presentarse. El notario tosió nervioso y empezó a recoger los papeles de su escritorio. Quizás sería conveniente que la familia discutiera esto en privado. «No hay nada que discutir», interrumpí. «Me voy». Salí del despacho sintiendo los ojos de todos clavados en mi espalda. Sabía que Tomás vendría detrás de mí. Y efectivamente, antes de llegar al ascensor, escuché sus pasos apresurados en el pasillo de mármol. «¡Mamá! ¡Espera!». Me giré para enfrentarlo. Ya no era la mujer sumisa que había entrado a ese edificio una hora antes. Algo fundamental había cambiado en mí, como cuando un hueso roto sana mal y queda más fuerte en el punto de fractura. «¿Qué quieres, Tomás? Quiero que entres en razón. Mira, sé que ha sido un shock,
Pero piénsalo fríamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir jugando a ser agricultora hasta que te mueras? ¿Vivir en esa casa que se está cayendo a pedazos? ¿Trabajando unas tierras que cada año producen menos? Es mi casa. Son mis tierras. Pero no tienes dinero para mantenerlas. El mes pasado tuviste que pedir un préstamo para la maquinaria de la poda. El año anterior, vendiste la parcela del olivo grande para pagar las contribuciones. ¿Cuánto tiempo crees que vas a aguantar así? Era cierto, y él lo sabía. También sabía por qué me había quedado sin dinero, porque durante 30 años había estado dándoselo todo a él y a su hermano. Eso es problema mío, le dije. No, mamá, es problema de todos, porque cuando te mueras, Raúl y yo vamos a heredar una ruina llena de deudas, y eso no lo vamos a permitir. ¿No lo van a permitir? Sus ojos brillaron con una frialdad que me heló la sangre. No, de una manera o de otra, esas tierras van a ser productivas, con tu firma o sin ella. Era una amenaza. Mi propio hijo me estaba amenazando. El viaje de vuelta a Jerez fue una pesadilla. Tomás condujo en silencio, con la mandíbula apretada y las manos aferradas al volante como si fuera mi cuello. Yo miraba por la ventana los campos que conocía de memoria, preguntándome cómo había llegado a este punto. ¿Cómo había criado a un hombre capaz de mirarme como si fuera su enemiga? Cuando llegamos a casa, mi corazón se encogió al ver el coche de Raúl aparcado en el patio. Sabía que Tomás lo había llamado durante el viaje. Sabía que me esperaba una emboscada familiar. Raúl estaba sentado en la mesa de la cocina, con Carmen a su lado. Ella tenía esa expresión de superioridad moral que ponía siempre que creía que tenía que explicarme algo, por mi propio bien. Mi nieto Alejandro, de 5 años, jugaba en el suelo con un coche de juguete, ajeno al drama que se desarrollaba sobre su cabeza. «Hola, mamá», me dijo Raúl sin levantarse. «Tomás me ha contado lo que ha pasado». «Seguro que sí», respondí, colgando mi bolso en el gancho de la puerta. Carmen se aclaró la garganta, como si fuera a pronunciar un discurso que había ensayado. «Emilia, entendemos que es difícil aceptar cambios a tu edad, pero a veces las personas que más nos quieren tienen que tomar decisiones por nosotros cuando ya no podemos pensar con claridad». «¿Perdón?» «Lo que Carmen quiere decir», intervino Raúl, «es que todos hemos notado que últimamente estás diferente, más confundida, más olvidadiza. Es normal a los 64 años». Me quedé mirándolos, incrédula. ¿Confundida? ¿Olvidadiza? Yo que podía recitar de memoria cada gasto de la casa, cada fecha de pago, cada detalle de la gestión del viñedo. «No estoy confundida», dije lentamente. «Estoy despierta. Por primera vez en años, estoy completamente despierta». Tomás se sentó al lado de su hermano, formando un frente unido contra mí. «Mamá, hemos estado hablando. Creemos que necesitas ayuda. Ayuda médica, quiero decir». «¿Ayuda médica? Hay residencias muy buenas en Sevilla», continuó Raúl. «Lugares donde estarías cuidada, donde tendrías compañía de gente de tu edad, donde no tendrías que preocuparte por nada. Residencias». La palabra flotó en el aire como una sentencia de muerte. Me querían encerrar, querían declararme incapaz, meterme en un geriátrico y quedarse con mis tierras sin tener que pagar ni el miserable precio que me había ofrecido Arturo. «Solo temporalmente», añadió Carmen con esa voz melosa que usaba con Alejandro cuando le explicaba por qué no podía comer dulces antes de cenar. «Hasta que te sientas mejor, hasta que recuperes la claridad mental». «Mi claridad mental está perfecta», dije, sintiendo como la rabia empezaba a bullir en mi estómago. «Lo que pasa es que por primera vez la estoy usando para ver quiénes sois realmente». «Mamá, no digas tonterías», me cortó Tomás. «Sabemos que nos quieres, y nosotros te queremos. Pero el amor a veces significa tomar decisiones difíciles». En ese momento, Alejandro dejó su coche de juguete y se acercó a mí. Sus ojos grandes y oscuros me miraron con curiosidad. «Abuela Emilia, ¿por qué todos están enfadados contigo?» El corazón se me partió. Era la primera vez en meses que alguien de mi familia me preguntaba cómo me sentía, aunque fuera un niño de 5 años que no entendía la situación. Me agaché hasta quedar a su altura y le acaricié la mejilla. «No están enfadados conmigo, mi amor. Están enfadados porque la abuela ha decidido que ya no va a hacer todo lo que le digan.
Carmen se puso de pie bruscamente. No le metas ideas raras en la cabeza al niño, Emilia. ¿Ideas raras? ¿Cómo qué? Como que está bien ser egoísta. Como que está bien no escuchar a la familia cuando te está intentando ayudar. Me incorporé lentamente, mirando a esa mujer que llevaba años tratándome como si fuera una empleada de segunda categoría. Carmen, tú nunca has trabajado un día en tu vida. Vives en un piso que yo pagué. Tu hijo va a un colegio que yo pago. Tus vacaciones las pago yo. No creo que tengas autoridad moral para hablarme de egoísmo. Su cara se puso blanca y luego roja. ¿Cómo te atreves? Yo cuido de tu nieto. Yo soy la que se levanta todas las noches cuando está enfermo. ¿Qué es tu trabajo como madre? Un trabajo que yo también hice, sin que nadie me pagara por ello. Raúl se puso de pie, claramente incómodo con el enfrentamiento entre su madre y su mujer. Mamá, esto no lleva a ninguna parte. Lo único que queremos es lo mejor para ti. No, le dije, sintiendo una claridad cristalina en mi mente. Lo que quieren es lo mejor para ustedes, y eso está muy bien. Tienen derecho a querer prosperar, a buscar su futuro, pero no tienen derecho a construirlo sobre mis ruinas. Alejandro se agarró a mi falda, sintiendo la tensión aunque no la entendiera completamente. Abuela, ¿puedo quedarme contigo esta noche? El silencio que siguió a su pregunta fue demoledor. Carmen lo tomó del brazo con más fuerza de la necesaria. No, Alejandro, nos vamos a casa. Pero quiero quedarme con la abuela. He dicho que no. Mientras Carmen arrastraba a mi nieto hacia la puerta, él me miró por encima del hombro con ojos tristes. Era la primera vez que me pedía quedarse conmigo. La primera vez que parecía preferir mi compañía a la de sus padres. Y también era la primera vez que me prohibían claramente el contacto con él. Cuando se fueron, solo quedamos Tomás y yo en la cocina. Él se sirvió un vaso de agua del grifo y se lo bebió lentamente, como si estuviera tomando una decisión. Mamá, te voy a dar una última oportunidad, dijo finalmente. Mañana voy a volver con Arturo. Vas a firmar esos papeles, te vas a mudar a una residencia bonita en Sevilla y todos vamos a ser felices. ¿Y si no lo hago? Su sonrisa fue la cosa más fría que había visto en mi vida. Entonces vamos a tener que buscar otras alternativas. Esa noche, después de que Tomás se fuera, me senté en el patio con una taza de manzanilla entre las manos. La luna llena iluminaba las viñas, y el aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Por primera vez en décadas, el silencio no me pareció vacío. Me pareció lleno de posibilidades. Desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si durante toda la noche mi cerebro hubiera estado reorganizando las piezas de un rompecabezas que por fin empezaba a tener sentido. Me levanté sin el peso habitual en los hombros, me preparé mi café en la cocina silenciosa, y por primera vez en décadas, no pensé en qué necesitarían mis hijos ese día. A las 7 de la mañana, llamé al Banco Santander de Jerez y pedí cita con el director. A las 8, llamé al despacho de abogados Martínez y Asociados, el mismo que había llevado los asuntos legales de mi padre. A las 9, marqué el número de mi prima Esperanza en Ronda, la única persona de mi familia que siempre me había hablado con cariño y respeto. «Emilia, qué sorpresa tan buena», me dijo Esperanza con esa voz alegre que conservaba a los 68 años. «¿Cómo estás, prima?» «Esperanza, necesito preguntarte algo importante. ¿Tú crees que estoy senil?» Se rió con ganas al otro lado del teléfono. «¿Senil? Emilia, tú tienes la cabeza más clara que yo y que todas las mujeres de nuestra edad que conozco. ¿Por qué me preguntas eso?» Le conté todo. Cada detalle de la reunión con Arturo, cada palabra venenosa de mis hijos, cada amenaza disfrazada de preocupación. Esperanza me escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. «Ay, prima mía, me duele escucharte, pero no me sorprende. Yo ya había notado cosas raras en las reuniones familiares. La forma como te hablaban, como te ignoraban cuando decías algo importante. ¿De verdad? Emilia, el año pasado, en la boda de tu sobrino Miguel, Tomás estuvo toda la fiesta contándole a la gente que tú ya no podías manejar los asuntos de la finca, que él y su hermano tenían que hacerse cargo de la pobre vieja. Yo quise decirte algo, pero pensé que quizás era solo presunción de hombre joven. Presunción.
Qué palabra tan suave para describir la traición. A las 10 de la mañana estaba sentada frente a Miguel Martínez, hijo del abogado que había representado a mi familia durante 40 años. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una manera de hablar pausada que inspiraba confianza. Señora Rodríguez, he revisado todos los documentos que me ha traído. Su situación legal es muy clara. Usted es la única propietaria de las tierras, no tiene deudas significativas pendientes y está en pleno uso de sus facultades mentales. Me mostró una carpeta llena de papeles que había preparado mientras yo esperaba. He consultado con un perito judicial que podría certificar su capacidad mental si fuera necesario. También he revisado las últimas valoraciones de su propiedad. ¿Sabía usted que sus 8 hectáreas, según el catastro actualizado, valen entre 6 y 7 millones de euros? Se me cortó la respiración. ¿6 millones? Como mínimo. Sus tierras están en una zona que la Junta de Andalucía ha clasificado como de máximo interés turístico y vitivinícola. Hay empresas internacionales que pagarían esa cantidad solo por el terreno, sin contar las instalaciones ni la marca familiar. Tomás lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Y me había ofrecido 1.200 euros mensuales como si me estuviera haciendo un favor. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Le pregunté. Varias cosas. Primero, vamos a cambiar todas sus claves bancarias y crear una cuenta nueva donde solo usted tenga acceso. Segundo, vamos a redactar un testamento que refleje exactamente sus deseos, no lo que otros piensen que debería ser. Y tercero, vamos a establecer un poder notarial muy específico que evite que nadie pueda tomar decisiones por usted sin una orden judicial. Por primera vez en meses, sentí esperanza. A las 2 de la tarde, salí del banco con una nueva tarjeta de débito y una nueva cuenta donde había transferido todos mis ahorros. 800 euros que había conseguido reunir vendiendo aceitunas en el mercado dominical. No era mucho, pero era mío, completamente mío. Caminé por las calles de Jerez, sintiendo como si estuviera descubriendo la ciudad por primera vez. Me detuve frente al escaparate de una tienda de ropa y me vi reflejada en el cristal. Llevaba el mismo vestido azul marino que usaba para las ocasiones especiales desde hacía 5 años. Los zapatos negros que me había comprado cuando murió mi marido, el bolso marrón que había sido un regalo de Carmen hace 3 Navidades, y que ahora me daba cuenta de que había elegido ella, no yo. Entré a la tienda. La dependienta, una chica joven con pelo rizado y sonrisa amable, se acercó a mí. «Buenos días, señora. ¿Puedo ayudarla en algo? Quiero comprarme algo bonito. Algo que me guste a mí». Me probé un vestido verde oliva que resaltaba mis ojos, una blusa blanca de algodón que me hacía parecer más joven, una falda de flores pequeñas que nunca me habría atrevido a usar, porque Tomás siempre decía que las mujeres mayores deberían vestirse con más sobriedad. Pagué con mi nueva tarjeta, sintiendo una emoción extraña cada vez que marcaba mi código secreto. Mi código, mis números, mi decisión. Cuando llegué a casa por la tarde, encontré 3 llamadas perdidas de Tomás en el teléfono fijo. No las devolví. En lugar de eso, me puse mi vestido verde nuevo. Me preparé una cena de verdad, tortilla de patatas, gazpacho, jamón ibérico que había comprado sin mirar el precio, y me senté en el patio a comer viendo la puesta de sol. El teléfono sonó a las 8 de la noche. «Mamá, ¿dónde te habías metido? He estado llamándote toda la tarde. He estado ocupada», le dije, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba mi voz. «¿Ocupada? ¿Haciendo qué?» «Cosas mías». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Mira, mamá, he hablado con Arturo. Está dispuesto a mejorar la oferta. 1.500 euros mensuales. Y además, te paga el primer año de residencia por adelantado. No me interesa». «Ah, ¿cómo que no te interesa? Es una oferta excelente. Más de lo que te mereces, siendo sincero. Tomás, no vuelvas a llamarme para hablarme de esto. He tomado mi decisión. Tu decisión no vale nada, mamá. Mañana vamos a iniciar los trámites para que te declaren incapaz. Tenemos testigos de tu comportamiento errático, de tu negativa irracional a aceptar ayuda». Sentí una punzada de miedo, pero esta vez no me paralizó. «Hazlo si quieres. Pero yo también he tomado medidas». ¿Qué medidas? Eso no es asunto tuyo». Colgué el teléfono.
Y por primera vez en 30 años, colgué sin sentir culpa. Esa noche dormí profundamente, sin despertarme cada hora preguntándome si había hecho algo mal, si había herido los sentimientos de alguien, si debería haber dicho sí en lugar de no. Soñé con mi padre, joven y fuerte, enseñándome a podar las vides. «Mira, Emilia», me decía en el sueño, «tienes que cortar las ramas que están enfermas, aunque duela. Si no lo haces, van a contaminar todo el árbol». Al día siguiente, mientras desayunaba en mi cocina vestida con mi blusa nueva, escuché el ruido de un coche en el patio. Era Raúl, con Carmen y Alejandro. Mi corazón se aceleró al ver a mi nieto, pero me mantuve firme cuando Carmen se dirigió hacia mí con esa sonrisa falsa que ponía cuando quería algo. «Emilia, venimos a buscar las cosas del niño». «¿Qué cosas?» «Los juguetes que tiene aquí, la ropa que le compraste, sus libros. Hemos decidido que es mejor que no venga más por una temporada, hasta que te estabilices». Alejandro me miró con ojos tristes. «Abuela, ¿ya no puedo venir a verte?» Carmen lo tomó de la mano firmemente. «Es temporal, Alejandro. La abuela necesita descansar, pero yo no quiero que descanse. Quiero jugar con ella». Sentí que se me partía el corazón, pero también sentí una furia que no había experimentado nunca. «Carmen, Alejandro es mi nieto. No tienes derecho a prohibirme verlo. Tengo todos los derechos. Soy su madre. Y yo soy su abuela. Eres su abuela mientras demuestres que puedes cuidar de ti misma. Mientras tanto, lo siento, pero tenemos que protegerlo». ¿Protegerlo de qué? ¿De mi amor? ¿De tu comportamiento impredecible? Raúl recogió en silencio los pocos juguetes que Alejandro tenía en mi casa. El caballito de madera que le había regalado por su cumpleaños, los libros de cuentos que leíamos juntos los domingos, el coche de bomberos con el que jugaba en el patio. Cuando se fueron, me quedé sola con un silencio diferente. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio lleno de posibilidades de quien por fin tiene espacio para respirar. Me serví una copa del vino de mi propia cosecha, el que había hecho siguiendo las técnicas que me enseñó mi padre, y brindar por la mujer que estaba empezando a conocer. Emilia Rodríguez, 64 años, dueña de 6 millones de euros, en tierras y libre, por primera vez en décadas, de vivir para ella misma. El sabor del vino era excelente, dulce, complejo, con notas de la tierra que lo había visto nacer. Exactamente como debía ser. La llamada llegó el viernes por la mañana, mientras yo regaba mis geranios en el patio. Era Tomás, pero su voz sonaba diferente. Más controlada, más fría, como si estuviera leyendo un guión. «Mamá, necesito que vengas a casa de Raúl esta tarde. Tenemos que hablar toda la familia junta». «No tengo nada que hablar con ustedes». «Sí que tienes. Hemos tomado decisiones importantes sobre tu futuro, y tienes derecho a escucharlas antes de que las pongamos en marcha». Había algo en su tono que me puso los pelos de punta. Una seguridad nueva, como si tuviera cartas en la manga que yo desconocía. «¿Qué tipo de decisiones?» «Ven a las 5. Y mamá, tráete todos los documentos del viñedo. Todos». Colgó antes de que pudiera responder. Pasé la mañana con una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Me puse mi vestido verde nuevo, me recogí el pelo con más cuidado del habitual, y guardé en mi bolso todas las escrituras de la propiedad junto con los papeles que me había dado el abogado Miguel Martínez. Si querían guerra, la iban a tener. La casa de Raúl en Cádiz estaba a 1 hora en autobús desde Jerez. Durante el viaje, miré por la ventana los campos de girasoles y las marismas, preguntándome si sería la última vez que hacía este trayecto para ver a mi familia. Algo me decía que después de esta tarde, las cosas entre nosotros nunca volverían a ser igual. Cuando llegué, todos estaban ya sentados alrededor de la mesa del comedor. Tomás con su traje de domingo, Raúl nervioso jugando con un bolígrafo, Carmen con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos, y sorprendentemente, Arturo, el supuesto inversor, con una carpeta gruesa delante de él. También había otra persona que no esperaba, un hombre mayor con bigote gris y gafas, vestido con traje oscuro, que se presentó como Dr. Sebastián Ruiz, geriatra especialista en deterioro cognitivo. Se me heló la sangre. «Siéntate, mamá», me dijo Tomás,
señalando la única silla vacía, que casualmente estaba frente a todos ellos, como si fuera una acusada ante un tribunal. Prefiero quedarme de pie. Como quieras, pero esto va a ser largo. Carmen carraspeó y abrió una libreta donde había escrito algo con su letra perfecta de profesora jubilada. Emilia, hemos pedido al doctor Ruiz que venga porque estamos preocupados por tu estado mental. En los últimos meses hemos documentado varios episodios de comportamiento extraño. ¿Extraño? Sí. Por ejemplo, el mes pasado le gritaste al cartero sin motivo aparente. Le grité porque pisoteó mis flores adrede. Lo había hecho ya 3 veces. ¿Ves?, intervino el doctor Ruiz con voz condescendiente. Esta tendencia a justificar comportamientos agresivos con explicaciones paranoides es típica del inicio de demencia senil. No soy paranoica. Tengo ojos en la cara. Carmen continuó leyendo su lista. También está el episodio de la semana pasada, cuando compraste ropa nueva sin ninguna ocasión especial. Un gasto impulsivo e innecesario. ¿Desde cuándo necesito una ocasión especial para comprarme ropa? Desde que tienes 64 años y deberías ser más prudente con el dinero, contestó Raúl. Además, cambiaste las claves del banco sin consultarnos. ¿Consultar? ¿A ustedes? Mamá, nosotros somos tus hijos. Es natural que nos preocupemos por tu estabilidad financiera. Arturo se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa profesional que ya conocía. Señora Rodríguez, entendemos su resistencia. Pero tiene que comprender que sus hijos solo quieren lo mejor para usted. Han venido a mí porque saben que puedo ofrecer una solución que beneficie a todos. Saqué la carpeta de documentos de mi bolso y la puse sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Beneficiar a todos? Señor Arturo, ¿sabe usted cuánto valen realmente mis tierras? Por primera vez, vi un destello de incomodidad en sus ojos. Bueno, las valoraciones pueden variar. 6 millones de euros, como mínimo, y usted me ofreció 1.200 euros mensuales. Se hizo un silencio tenso. Tomás se removió en su silla. Mamá, esos son números sobre papel. La realidad es diferente. La realidad es que ustedes 3 pensaron que era tan tonta que iba a regalar 6 millones de euros a cambio de una propina. El doctor Ruiz tosió suavemente. Señora Rodríguez, esta obsesión con el dinero también es un síntoma preocupante. Las personas con deterioro cognitivo suelen desarrollar ideas de grandeza sobre sus posesiones. Me giré hacia él, sintiendo cómo la rabia me subía desde el estómago hasta la garganta. Doctor, ¿ha examinado usted alguna vez mis facultades mentales? No ha sido necesario. Sus hijos me han proporcionado suficiente información sobre su estado. ¿Su información? ¿Y no le parece extraño que 2 hombres que se beneficiarían económicamente de mi supuesta incapacidad sean quienes la denuncian? El doctor se ajustó las gafas, claramente incómodo. Los familiares cercanos son los primeros en detectar estos problemas. Doctor, lo interrumpí. ¿Sabe usted que hasta hace una semana yo no sabía que existía? ¿Sabe que mis hijos me trajeron aquí bajo engaño? ¿Sabe que han vaciado mis cuentas bancarias durante años mientras yo mantenía sola una explotación agrícola de 8 hectáreas? Carmen intervino con voz aguda. Emilia, eso no es verdad. Nosotros nunca te hemos sacado dinero a la fuerza. Abrí mi carpeta y saqué una hoja que había preparado el abogado Martínez. ¿No? Aquí tengo documentados todos los préstamos y regalos que les he hecho en los últimos 10 años. 143.000 euros. ¿Cuánto me han devuelto? 0 euros. Puse el papel sobre la mesa. Todos miraron los números en silencio. Además, continué, tengo aquí una evaluación psicológica que me hice ayer con el doctor Patricia Moreno, neuropsicóloga colegiada. ¿Saben qué dice? Que tengo las facultades mentales intactas y una memoria excepcional para mi edad. Saqué el segundo documento y lo puse junto al primero. También tengo aquí un informe pericial que evalúa mis tierras en 6.400.000 euros. Y aquí, una copia del contrato que ustedes querían que firmara, donde aparece claramente que el señor Arturo se quedaría con el 90% de los beneficios de mi trabajo de toda la vida. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Tomás fue el primero en reaccionar. Se puso de pie bruscamente, con la cara roja de ira.
¡Basta ya! Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No, le dije con una calma que me sorprendió. La familia no roba. La familia no miente. La familia no amenaza con encerrar a sus mayores en residencias para quedarse con su dinero. No es tu dinero. Es nuestro legado familiar. ¿Nuestro? ¿Cuándo has pisado tú el viñedo para trabajar? ¿Cuándo te has levantado a las 5 de la mañana para podar? ¿Cuándo has llorado viendo cómo la sequía se llevaba una cosecha entera? Eso no importa. Somos tus herederos. Herederos. Qué palabra tan fea cuando sale de la boca de alguien que no puede esperar a que te mueras para cobrarse. Carmen se puso de pie también, temblando de indignación. Emilia, estás hablando como una loca. Claro que queremos que vivas muchos años. ¿En serio? Porque lo que quieren es que firme un papel que les da mis tierras en vida y que me vaya a una residencia donde no moleste a nadie hasta que me muera. No es exactamente lo mismo. Raúl, que había permanecido callado, finalmente habló con voz temblorosa. Mamá, solo queremos cuidarte. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. Por un momento, vi al niño que había sido, al adolescente tímido que me pedía consejos sobre chicas, al joven que lloraba en mis brazos cuando su padre murió. Raúl, hijo mío, si realmente quisieras cuidarme, me habrías preguntado qué necesitaba. Me habrías visitado cuando estaba enferma. Me habrías llamado el día de mi cumpleaños. Habrías dejado que tu hijo me conociera de verdad, no solo como la abuela que paga sus colegios. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dijo nada. Me giré hacia Arturo, que parecía estar buscando la manera de escabullirse de la situación. ¿Y usted, señor Arturo, sabe lo que es trabajar la tierra? ¿Sabe lo que es ver crecer algo con sus propias manos? Señora Rodríguez, esto se está saliendo de madre. No se está saliendo de nada. Se está poniendo exactamente donde debería estar, porque yo he decidido vender mi viñedo. El silencio fue absoluto. Pero no se lo voy a vender a usted. Saqué el último documento de mi carpeta. Ayer firmé un precontrato con Bodegas Tradicionales de Andalucía, una empresa familiar de Ronda que lleva 4 generaciones haciendo vino artesanal. Me pagan 6.100.000 euros. En efectivo, sin socios, sin condiciones. Y lo mejor de todo, van a mantener el nombre Viñedos Emilia Rodríguez en todas las etiquetas, para siempre. Tomás se abalanzó sobre mí, pero yo ya había guardado los papeles en mi bolso. No puedes hacer eso. Somos tus hijos. Tenemos derechos. Tienen el derecho a heredar lo que yo decida dejarles. Y ahora mismo, eso es exactamente nada. Salí de la casa caminando despacio, con la espalda recta y la cabeza alta. Detrás de mí escuchaba gritos, discusiones, el sonido de sillas cayendo, pero no me giré a mirar. En la calle, respiré profundamente el aire salado de Cádiz y sonreí por primera vez en meses. La primera noche después de la venta, dormí 12 horas seguidas. No me desperté ni una sola vez pensando en qué dirían mis hijos, ni preocupándome por si habría herido sus sentimientos, ni planificando cómo arreglar una relación que llevaba años rota. Desperté con el sol entrando por la ventana de mi dormitorio, y por primera vez en décadas, mi primer pensamiento no fue para otros, fue para mí. ¿Qué quiero desayunar hoy? Una pregunta tan simple, pero que llevaba años sin hacerme. Siempre había desayunado lo que quedaba en la nevera, lo que era más barato, lo que podía comprar después de enviar dinero a mis hijos. Esa mañana me preparé tortitas con miel, café de grano molido recién comprado, zumo de naranja natural. Me senté en el patio, mirando mis viñas por última vez como propietaria, y sentí algo parecido a la paz. El teléfono había sonado 17 veces desde la noche anterior. No lo había cogido ni una sola vez. A las 10 de la mañana llegó el equipo de Bodegas Tradicionales para la evaluación final de la propiedad. Venían 3 personas. Don Fernando Aguilar, el dueño, un hombre de 70 años con manos de trabajador y ojos bondadosos. Su hija María Carmen, enóloga titulada que hablaba de las cepas con el mismo cariño con que yo había hablado de ellas durante 40 años. Y José, el capataz, que había trabajado viñedos toda su vida y entendía el valor de la tradición. «Señora Rodríguez», me dijo don Fernando mientras caminábamos entre las hileras de vides,
Quiero que sepa que para nosotros esto no es solo una compra, es adoptar una familia. ¿Una familia? Estas cepas, esta tierra, la manera en que usted las ha cuidado. Todo eso forma parte de lo que somos ahora, y queremos que usted sepa que siempre tendrá un lugar aquí, siempre que quiera visitarlas. Por primera vez en días, se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud. María Carmen se acercó a mí con una sonrisa que me recordó a la mía cuando era joven y tenía sueños. Señora Emilia, mi padre me ha contado que usted aprendió viticultura de su propio padre. Me gustaría mucho que algún día me cuente sus técnicas. Las técnicas tradicionales que usted usa son exactamente lo que nosotros valoramos. ¿De verdad? Por supuesto. El vino industrial se puede hacer en cualquier parte del mundo. Pero el vino con alma, el vino con historia, eso solo se hace con conocimiento que se pasa de generación en generación. Usted tiene ese conocimiento. Esa tarde, después de que se fueron los de la bodega, me senté a hacer algo que llevaba años posponiendo. Pensar en mí. ¿En qué quería hacer con el resto de mi vida? ¿En qué me haría feliz? ¿En quién era yo cuando no estaba definida por mis sacrificios por otros? Saqué un cuaderno que había comprado años atrás para apuntar gastos de la finca, pero que nunca había usado. En la primera página escribí: Emilia Rodríguez, 64 años. ¿Qué quiere hacer con su nueva vida? Debajo, empecé a escribir una lista. Viajar a lugares que solo he visto en televisión. Aprender a pintar paisajes como siempre quise. Tener un perro pequeño que duerma conmigo en la cama. Comprar libros nuevos, no de segunda mano. Comer en restaurantes sin mirar los precios. Conocer el mar desde un barco, no solo desde la orilla. Tener amigas de verdad, no solo conocidas del pueblo. Dormir hasta tarde sin sentir culpa. Comprar flores frescas para mi casa cada semana. Aprender italiano para entender las óperas que me gustan. Al escribir cada línea, sentía como si estuviera despertando partes de mí que habían estado dormidas durante décadas. Había una Emilia enterrada bajo años de responsabilidades y sacrificios, y esa Emilia tenía gustos, deseos, sueños propios. Al día siguiente fui a una agencia de viajes en el centro de Jerez. La chica que me atendió, Rocío, tenía la edad que habría tenido mi hija si hubiera tenido una. ¿A dónde le gustaría viajar, señora? A Italia. Le dije sin dudarlo. Quiero ver la Toscana, Roma, Venecia. Quiero comer pasta de verdad y beber vino italiano viendo el atardecer. ¡Qué maravilloso! ¿Va con su marido? ¿Con familia? Voy sola. Y estoy deseando que llegue el momento. Rocío me miró con una mezcla de respeto y envidia. Señora, ojalá yo tuviera su valor. Viajar sola a los 64 años es admirable. ¿Valor? Rocío, hija, el valor es lo que he necesitado para llegar hasta aquí. Lo que voy a hacer ahora es puro placer. Reservé 3 semanas en Italia para el mes siguiente. Hoteles bonitos, no pensiones baratas. Excursiones guiadas, no mapas y autobuses públicos. Restaurantes recomendados, no bocadillos comprados en supermercados. Por primera vez en mi vida, iba a viajar como me merecía. Esa misma tarde fui a El Corte Inglés de Sevilla. Hacía años que no entraba en unos grandes almacenes. Siempre compraba en tiendas pequeñas donde todo era más barato pero menos bonito. Me probé vestidos de colores que nunca me había atrevido a usar. Zapatos cómodos pero elegantes, complementos que me hacían sentir femenina. En la sección de perfumería, una dependienta me ayudó a elegir una fragancia nueva. ¿Qué tipo de aroma le gusta, señora? No lo sé. Llevaba el mismo perfume desde hace 20 años. Era el que le gustaba a mi marido. Entiendo. ¿Y ahora qué le gusta a usted? Ahora me gustan las cosas que huelen a libertad. Se rió suavemente y me enseñó varios frascos. Elegí uno que olía a flores de naranjo y a mar, fresco y alegre como me sentía por dentro. De camino a casa, paré en una librería. Compré 3 novelas que tenían buenas reseñas, un libro de arte italiano para prepararme para el viaje y una guía sobre cómo empezar a pintar. El dependiente me preguntó si quería que se los enviaran a casa. No, me los llevo ahora. Tengo muchas ganas de empezar a leer. Esa noche, mientras cenaba la paella que me había comprado en el mejor restaurante de Jerez,
sonó el timbre. Era mi vecina Dolores, una mujer de mi edad que siempre había sido amable, pero con quien nunca había tenido tiempo de hacer amistad verdadera. Emilia, perdona que venga tan tarde, pero he visto movimiento en tu casa y quería saber si estás bien. Han pasado muchos coches estos días, y tu hijo Tomás ha estado preguntando por ti a todos los vecinos. Estoy perfectamente, Dolores. Mejor que nunca, de hecho. Me alegro. Y si no es indiscreción, ¿es verdad que has vendido el viñedo? Es verdad. Dolores me miró con curiosidad, pero no con juicio. Debe de haber sido una decisión difícil, la más fácil que he tomado en años. ¿Puedo preguntarte por qué? La invité a pasar y le serví una copa del vino de mi última cosecha. Le conté todo, no los detalles sórdidos de la traición de mis hijos, sino la parte liberadora. Cómo había descubierto que tenía derecho a vivir para mí misma. Cómo había decidido que los últimos años de mi vida iban a ser los mejores. Emilia, me dijo cuando terminé, yo llevo 40 años casada con un hombre que no me valora, cuidando de hijos adultos que me tratan como a una empleada doméstica, sin hacer nunca nada que realmente me haga feliz. Y tengo 62 años. ¿Y? ¿Crees que es muy tarde para empezar? Le cogí la mano por encima de la mesa. Dolores, nunca es tarde para ser feliz. Nunca es tarde para ponerse a una misma en primer lugar. Esa noche, Dolores se quedó hasta las 2 de la madrugada. Hablamos de cosas que nunca habíamos compartido con nadie. Nuestros sueños de juventud, nuestros miedos, nuestras decepciones, pero también nuestras esperanzas. Por primera vez en años, tuve una conversación de verdad con otra mujer. Una conversación donde no hablamos de problemas familiares o salud o dinero, sino de lo que nos hacía sentir vivas. Cuando se fue, me quedé en el patio respirando el aire nocturno. Las estrellas brillaban más que de costumbre. O quizás era que yo las estaba mirando con ojos diferentes. Mañana empezaría mi nueva vida de verdad. Y por primera vez en décadas, tenía ganas de ver qué traería el nuevo día. El teléfono seguía sonando de vez en cuando. Pero yo había aprendido algo valioso. No estar disponible para todo el mundo, todo el tiempo, no te convierte en mala persona. Te convierte en una persona que se respeta a sí misma. Y esa persona, Emilia Rodríguez, recién nacida a los 64 años, tenía muchas cosas emocionantes que hacer. 6 meses después de aquella tarde en Cádiz, estaba sentada en la terraza de un pequeño café en Florencia, saboreando un capuchino que sabía exactamente cómo había imaginado durante años. El sol de octubre calentaba mi cara, y yo llevaba puesto un vestido azul turquesa que había comprado esa misma mañana en una boutique del Ponte Vecchio. A mi lado, en una silla de mimbre, descansaba mi nuevo compañero de viaje, un pequeño cuaderno de acuarelas donde había empezado a pintar los paisajes que veía. No era muy buena todavía, pero eso no importaba. Cada pincelada era mía, cada color elegido por mi propio gusto, cada trazo una declaración de que Emilia Rodríguez tenía derecho a crear belleza, aunque no fuera perfecta. Mi teléfono móvil nuevo, que había aprendido a usar con la paciencia de quien por fin tiene tiempo para aprender cosas nuevas, vibró suavemente. Era un mensaje de Esperanza, mi prima de Ronda. «Prima, he visto las fotos que mandaste de Roma. Qué guapa estás. Qué feliz se te ve. Me has inspirado. Manuel y yo nos vamos a separar después de 30 años. Ya es hora de que yo también viva». Sonreí mientras escribía mi respuesta. Esperanza. Nunca es tarde para ser valiente. Te quiero. Había más mensajes. Dolores, mi vecina, me enviaba fotos de las clases de baile que había empezado a tomar después de pedirle el divorcio a su marido. Emilia, tenías razón. A los 62 años he descubierto que me encanta bailar salsa. ¿Quién lo habría imaginado? También había un mensaje de María Carmen, la enóloga de bodegas tradicionales. Señora Emilia, hemos embotellado el primer vino con las uvas de su cosecha. La etiqueta ha quedado preciosa. Viñedos Emilia Rodríguez. Tradición desde 1968. ¿Le parece bien que le mandemos unas botellas a Italia? Claro que me parecía bien. De hecho, me emocionaba pensar que el trabajo de 3 generaciones de mi familia seguiría vivo, pero ahora en manos de gente que lo valoraba de verdad. No había mensajes de Tomás ni de Raúl. Hacía 4 meses que no sabía nada de ellos,
desde que mi abogado les comunicó oficialmente que había vendido la propiedad y que no recibirían herencia alguna mientras mantuvieran su actitud. Al principio, esa ausencia me había dolido, pero con el tiempo, había aprendido a ver el silencio como un regalo. El silencio significaba que no había dramas, no había peticiones de dinero disfrazadas de emergencias familiares, no había manipulación emocional. El silencio significaba paz. Había una sola excepción a ese silencio familiar. 3 semanas atrás, mientras visitaba los jardines de Boboli en Florencia, había recibido una llamada de un número desconocido. Era Carmen, la mujer de Raúl, pero su voz sonaba diferente, más pequeña, más humana. Emilia, soy Carmen. Sé que no tengo derecho a llamarte después de todo lo que pasó, pero... ¿Pero qué, Carmen? Es Alejandro. Ha estado preguntando por ti constantemente. Dice que quiere ver a su abuela Emilia, que echa de menos los cuentos que le contabas. Mi corazón se había encogido al oír eso. ¿Y qué le habéis dicho? Al principio le decíamos que estabas enferma, que no podías recibirlo. Pero es muy listo, Emilia. Ha empezado a preguntar por qué nunca puede llamarte por teléfono, por qué no puede mandarte dibujos como hace con mis padres. Había hecho una pausa larga antes de continuar. Emilia, yo me he dado cuenta de que estuve mal, muy mal. Usé a mi hijo como arma contra ti, y eso no tiene perdón. Carmen, no, déjame terminar. He tenido meses para pensar en lo que pasó, y me he dado cuenta de que convertí a Alejandro en cómplice de algo feo, en lugar de enseñarle a querer a su abuela. Eso no es lo que quiero para él. ¿Qué me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que cuando vuelvas de Italia, le des una oportunidad a tu nieto. No a nosotros, a él. Él no tiene culpa de los errores de sus padres. Había aceptado. No por Carmen, no por Raúl, sino por ese niño de 5 años que había heredado mis ojos oscuros y que merecía conocer a su abuela de verdad, no la versión manipulada que sus padres le habían presentado. Ahora, mientras terminaba mi capuchino florentino, pensé en la conversación que tendría con Alejandro cuando regresara a España en 2 semanas. Le contaría sobre las plazas de Italia, sobre los helados de pistacho que había probado, sobre las palomas de San Marcos que se posaban en tu mano si tenías paciencia. Y quizás, si él quería, podría enseñarle a pintar con acuarelas como estaba aprendiendo yo. La diferencia era que esta vez, nuestra relación sería en mis términos. Nos veríamos cuando yo pudiera y quisiera, no cuando fuera conveniente para sus padres. Él vendría a mi nueva casa. Un apartamento pequeño pero luminoso que había comprado en el centro histórico de Jerez. Y tendríamos tiempo de calidad sin prisas ni agendas ocultas. Mi nueva casa era todo lo que la antigua no había sido. Mía, completamente. Cada mueble elegido por mí, cada cuadro colgado donde me gustaba verlo, cada planta puesta donde recibía la luz que necesitaba. No había fotos familiares en las paredes. No había recuerdos de tiempos en que había sido menos feliz. Solo había presente y futuro. Al atardecer, caminé por las calles empedradas de Florencia hacia mi hotel. Me había alojado en un palacete del siglo XV convertido en hotel boutique, con techos frescos y ventanas que daban al río Arno. Era caro, sí, pero ya había entendido que el dinero sin gastarse no sirve para nada. Y gastarse el dinero en cosas que te hacen feliz no es un capricho. Es una inversión en tu propia alma. En la habitación, mientras organizaba las acuarelas del día, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en estos meses. No era solo que tuviera dinero, aunque la libertad financiera había sido fundamental para todo lo demás. Era que había recuperado mi dignidad, mi voz, mi derecho a decir no sin dar explicaciones. Había aprendido que el amor verdadero no exige sacrificios constantes. El amor verdadero celebra tu felicidad. No la ve como una amenaza a sus propios intereses. Había aprendido que ser madre no significaba ser esclava, que haber dado la vida a alguien no me convertía en deudora eterna de esa persona. Pero sobre todo, había aprendido que nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Recordé la conversación que había tenido hacía un mes con una mujer argentina en un tren de Roma a Nápoles. Ella tenía 71 años y viajaba sola por Europa después de haberse divorciado de un marido
que la había menospreciado durante 40 años. ¿No te da miedo viajar sola a nuestra edad? Me había preguntado una turista más joven que compartía nuestro compartimento. La argentina se había reído con ganas. Hija, a nuestra edad, lo único que da miedo es darse cuenta de que has desperdiciado décadas de tu vida tratando de hacer felices a personas que no sabían valorarte. Una vez que superas ese miedo, el resto son aventuras. Tenía razón. Lo que yo había vivido con mis hijos no había sido amor filial. Había sido explotación emocional y económica, disfrazada de obligación familiar. El amor real no humilla, no chantajea, no amenaza. El amor real celebra tu bienestar. No lo ve como un obstáculo para sus propios planes. Esa noche, desde mi balcón florentino, llamé a Dolores para contarle mis planes de regreso. Emilia, no sabes la ilusión que me hace que vuelvas. Quiero presentarte a las amigas que he hecho en las clases de baile. Todas son mujeres que, como nosotras, han decidido que es hora de vivir. ¿Sabes qué, Dolores? Creo que vamos a formar un buen grupo. ¿Un grupo de qué? Un grupo de mujeres que se han dado cuenta de que su vida les pertenece a ellas. Al colgar, me serví una copa del vino que había traído de España. No del mío, sino de una bodega de La Rioja que había descubierto por casualidad y que me había gustado mucho. Brindé en silencio por la mujer que había sido, la que había soportado 30 años de explotación emocional creyendo que era amor. Y brindé también por la mujer que era ahora, libre, digna y dispuesta a exprimir cada gota de felicidad que le quedara por vivir. Mañana tomaría el avión de vuelta a Madrid, y de allí el tren a Jerez. Volvería a casa, pero no como la misma mujer que se había ido. Volvía como Emilia Rodríguez, 64 años, dueña de su propia vida y de su propio futuro. Y eso, después de todo lo vivido, era el mejor regalo que podía hacerse a sí misma. ¿Has vivido alguna vez una situación similar? ¿O conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su propia dignidad y las expectativas familiares? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te ha llegado al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.